Hola, les voy a hablar sobre el tema de la escasez del agua. Hoy en día hemos escuchado o leído noticias. Hola, les voy a hablar de la escasez del agua en México. En días recientes hemos escuchado o leído noticias sobre el desabasto y escasez de agua en diferentes entidades del país, principalmente en el Valle de México. El sistema de agua de la Ciudad de México, SACMEX, envía 32.100 litros de agua potable cada segundo, de los cuales el sistema Cutzamala provee al Valle de México 32%, y el otro 68% se obtiene de vías subterráneas y pozos. Aunque 32.000 litros parecen mucho, en realidad no es suficiente para abastecer a más de 21 millones de habitantes que requieren de agua diaria para sus necesidades básicas y de higiene y alimentación. La recarga total de agua del acuífero de la cuenca del Valle de México es cerca de 25 metros cúbicos por segundo. No obstante, lo que se extrae en realidad equivale a 55 metros cúbicos por segundo. Esto quiere decir que lo que se recarga es menos del 50% de lo que se usa, lo que genera un déficit de 800 millones de metros cúbicos de agua por año para la población. ¿Por qué se debe la escasez del agua? Las sequías ocurren cuando las lluvias son significativamente menores a los niveles normales registrados, lo que ocasiona graves desequilibrios hidrológicos. La poca lluvia registrada en 2020 y el pronóstico de sequía en 2021 causará una reducción del suministro de agua para las tres principales presas del sistema Cutzamala, el Bosque, el Valle de Bravo, Villa Victoria, las cuales ya registran un almacenamiento debajo del histórico. ¿Por qué ha llovido menos? El aumento de temperatura global altera el comportamiento de los océanos y ciclos del agua. En el último decenio, más del 90% de los grandes desastres naturales se produjeron a causa de inundaciones, tormentas, olas de calor, sequías y otros fenómenos meteorológicos. De acuerdo con las oficinas nacionales de redacción de riesgos de desastre. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, el 83.9% del territorio nacional sufre de sequías intensificadas desde marzo por la disminución y el porcentaje de lluvias. Además, varios estados del país han registrado temperaturas superiores a los 40 grados, principalmente las regiones normales húmedas como Campeche, Chiapas, Michoacán, Quintana Roo, Veracruz y Yucatán. ¿Qué se puede hacer? La respuesta debe ser integral. Se requiere, por ejemplo, una recuperación y manejo adecuado de las áreas de conservación, el uso de tecnologías para aprovechar las aguas residuales, impulsar proyectos de captación de agua de lluvia en la ciudad, invitar a más gente a organizarse para detener la crisis climática, mejorar la gestión de agua en coordinación con los estados vecinos y reducir la inequidad social, la pobreza y la desigualdad en la ciudad. Sobre el desabasto y escasez de agua en diferentes entidades del país, principalmente en el Valle de México. El sistema de agua de la Ciudad de México, SACMEX, envía 32.100 litros de agua potable cada segundo, de los cuales el sistema Cutzamala provee al Valle de México 32% y el 68% lo obtiene de vías subterráneas y pozos, aunque de 32.000 litros parece mucho más. En realidad no es suficiente para abastecer a los 21 millones de habitantes que requieren agua diaria para sus necesidades básicas e higiene y alimentación. ¿Por qué la escasez? La sequía ocurre cuando las lluvias son
significativas. Escasez de agua en México. En días recientes hemos escuchado o leído noticias sobre el desabasto de agua en diferentes entidades del país, principalmente en el Valle de México. El sistema Cutzamala no se da abasto para abastecer a más de 21 millones de habitantes que requieren agua diaria para sus necesidades básicas de higiene y alimentación. ¿Por qué se debe esta escasez de agua? La sequía ocurre cuando las lluvias son significativamente menores a los niveles normales registrados, lo que ocasiona graves desequilibrios hidrológicos. La poca lluvia registrada en 2020 y el pronóstico de sequías para 2021 causará una reducción de suministro de agua para las tres principales presas del sistema Cutzamala, el Valle de México, y cuales han registrado debajo de los niveles históricos. ¿Por qué ha llovido menos? El aumento de la temperatura global altera el comportamiento de los océanos y los ciclos del agua. En último decenio, más del 90% de grandes desastres naturales se produjeron a causa de inundaciones, tormentas, olas de calor, sequía y otros fenómenos meteorológicos. De acuerdo con las Oficinas Nacionales Unidas para la República de Riesgo de Desastres. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, el 83% del territorio nacional sufre sequías intensificadas desde marzo por disminución en el porcentaje de lluvias. Además, varios estados del país han registrado temperaturas superiores a los 40 grados centígrados, principalmente en regiones normalmente húmedas: Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Veracruz y Yucatán. ¿Qué se puede hacer? La respuesta debe ser integral. Se requiere, por ejemplo, una recuperación y manejo adecuado de las áreas de conservación, el uso de tecnologías para aprovechar el agua residual, impulsar proyectos de captación de agua de lluvia en la ciudad, invitar a más gente a organizarse para detener la crisis climática, mejorar las cuestiones de agua en coordinación con estados vecinos y reducir la sequía social, la pobreza y la desigualdad en la ciudad. Hola, les voy a hablar sobre la escasez de agua en México. En días recientes hemos escuchado o leído noticias sobre el desabasto y escasez de agua en diferentes entidades del país, principalmente en el Valle de México y en el área metropolitana. El sistema de aguas de la Ciudad de México, SACMEX, envía 32.100 litros de agua potable por segundo, de los cuales el sistema Cutzamala provee al Valle de México 32%, el otro 68% se obtiene de las vías subterráneas y pozos. Aunque 32,000 millones de litros parece mucho, en realidad no es suficiente para abastecer a 21 millones de habitantes que requieren agua diaria para sus necesidades básicas de higiene y alimentación. La recarga total de agua a los acuíferos de la cuenca del Valle de México es de cerca de 25 metros cúbicos por segundo. No obstante, lo que se extrae en realidad equivale a 55 metros cúbicos por segundo. Esto requiere de que se recargue es menos del 50% de lo que se usa, lo que se genera un déficit de 800 millones de metros cúbicos de agua por año para la población. ¿Por qué es la escasez? La sequía ocurre cuando las lluvias son significativamente menores a los niveles normales registrados, a lo que ocasiona graves desequilibrios hidrológicos. La poca lluvia registrada en 2020 y el pronóstico de sequía para 2021 causará una reducción en el suministro de agua para las tres principales presas del sistema Cutzamala: El Bosque, Valle de Bravo y Villa Victoria, las cuales ya registran un almacenamiento debajo del histórico. ¿Por qué ha llovido menos? El aumento de la temperatura global altera el comportamiento de los océanos y los ciclos de agua. En último decenio, más del 90% de grandes desastres naturales
se produjeron a causa de inundaciones, tormentas, olas de calor, sequías y otros fenómenos meteorológicos. De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas de la Reducción de Riesgos de Desastres, se estima que por cada grado de calentamiento global, aproximadamente el 7% de la población mundial estará expuesta a una disminución del menos 20% de recursos hidráulicos renovables, de acuerdo con el informe político de la ONU, Agua sobre el Cambio Climático y el agua del organismo del Water. Hola, les voy a hablar de la escasez del agua en México. En días recientes hemos escuchado o leído noticias sobre el desabasto y escasez de agua en diferentes entidades del país, principalmente en el Valle de México. El sistema de agua de la Ciudad de México, SACMEX, envía 32,100 litros de agua potable cada segundo, de los cuales el sistema Cutzamala provee al Valle de México 32%, y el otro 68% se obtiene de vías subterráneas y pozos. Aunque 32,000 litros parecen mucho, en realidad no es suficiente para abastecer a más de 21 millones de habitantes que requieren de agua diaria para sus necesidades básicas y de higiene y alimentación. La recarga total de agua del acuífero de la cuenca del Valle de México es cerca de 25 metros cúbicos por segundo. No obstante, lo que se extrae en realidad equivale a 55 metros cúbicos por segundo. Esto quiere decir que lo que se recarga es menos del 50% de lo que se usa, lo que genera un déficit de 800 millones de metros cúbicos de agua por año para la población. ¿Por qué se debe la escasez del agua? Las sequías ocurren cuando las lluvias son significativamente menores a los niveles normales registrados, lo que ocasiona graves desequilibrios hidrológicos. La poca lluvia registrada en 2020 y el pronóstico de sequía en 2021 causará una reducción del suministro de agua para las tres principales presas del sistema Cutzamala: El Bosque, el Valle de Bravo, Villa Victoria, las cuales ya registran un almacenamiento debajo del histórico. ¿Por qué ha llovido menos? El aumento de temperatura global altera el comportamiento de los océanos y ciclos del agua. En el último decenio, más del 90% de los grandes desastres naturales se produjeron a causa de inundaciones, tormentas, olas de calor, sequías y otros fenómenos meteorológicos. De acuerdo con las Oficinas Nacionales de Redacción de Riesgos de Desastre. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, el 83,9% del territorio nacional sufre de sequías intensificadas desde marzo por la disminución y el porcentaje de lluvias. Además, varios estados del país han registrado temperaturas superiores a los 40 grados, principalmente las regiones normales húmedas como Campeche, Chiapas, Michoacán, Quintana Roo, Veracruz y Yucatán. ¿Qué se puede hacer? La respuesta debe ser integral. Se requiere, por ejemplo, una recuperación y manejo adecuado de las áreas de conservación, el uso de tecnologías para aprovechar las aguas residuales, impulsar proyectos de captación de agua de lluvia en la ciudad, invitar a más gente a organizarse para detener la crisis climática, mejorar la gestión de agua en coordinación con los estados vecinos y reducir la inequidad social, la pobreza y la desigualdad en la ciudad. Hola, les voy a hablar de la escasez del agua en México. En días recientes hemos escuchado o leído noticias sobre el desabasto y escasez de agua en diferentes entidades del país, principalmente en el Valle de México. El sistema de agua de la Ciudad de México, SACMEX, envía 32,100 litros de agua potable cada segundo, de los cuales el sistema Cutzamala provee al Valle de México 32%, y el otro 68% se obtiene
de vías subterráneas y pozos. Aunque 32,000 litros parecen mucho, en realidad no es suficiente para abastecer a más de 21 millones de habitantes que requieren de agua diaria para sus necesidades básicas y de higiene y alimentación. La recarga total de agua del acuífero de la cuenca del Valle de México es cerca de 25 metros cúbicos por segundo. No obstante, lo que se extrae en realidad equivale a 55 metros cúbicos por segundo. Esto quiere decir que lo que se recarga es menos del 50% de lo que se usa, lo que genera un déficit de 800 millones de metros cúbicos de agua por año para la población. ¿Por qué se debe la escasez del agua? Las sequías ocurren cuando las lluvias son significativamente menores a los niveles normales registrados, lo que ocasiona graves desequilibrios hidrológicos. La poca lluvia registrada en 2020 y el pronóstico de sequía en 2021 causará una reducción del suministro de agua para las tres principales presas del sistema Cutzamala: El Bosque, el Valle de Bravo, Villa Victoria, las cuales ya registran un almacenamiento debajo del histórico. ¿Por qué ha llovido menos? El aumento de temperatura global altera el comportamiento de los océanos y ciclos del agua. En el último decenio, más del 90% de los grandes desastres naturales se produjeron a causa de inundaciones, tormentas, olas de calor, sequías y otros fenómenos meteorológicos. De acuerdo con las Oficinas Nacionales de Redacción de Riesgos de Desastre. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, el 83.9% del territorio nacional sufre de sequías intensificadas desde marzo por la disminución y el porcentaje de lluvias. Además, varios estados del país han registrado temperaturas superiores a los 40 grados, principalmente las regiones normales húmedas como Campeche, Chiapas, Michoacán, Quintana Roo, Veracruz y Yucatán. ¿Qué se puede hacer? La respuesta debe ser integral. Se requiere, por ejemplo, una recuperación y manejo adecuado de las áreas de conservación, el uso de tecnologías para aprovechar las aguas residuales, impulsar proyectos de captación de agua de lluvia en la ciudad, invitar a más gente a organizarse para detener la crisis climática, mejorar la gestión de agua en coordinación con los estados vecinos y reducir la inequidad social, la pobreza y la desigualdad en la ciudad. Hola, les voy a hablar sobre el tema de la escasez del agua. Hoy en día hemos escuchado o leído noticias sobre el desabasto y escasez de agua en diferentes entidades del país, principalmente en el Valle de México. El sistema de agua de la Ciudad de México, SACMEX, envía 32,100 litros de agua potable cada segundo, de los cuales el sistema Cutzamala provee al Valle de México 32% y el 68% lo obtiene de vías subterráneas y pozos, aunque de 32,000 litros parece mucho más. En realidad no es suficiente para abastecer a los 21 millones de habitantes que requieren agua diaria para sus necesidades básicas e higiene y alimentación. ¿Por qué la escasez? La sequía ocurre cuando las lluvias son significativas.